Ideas para la solidaridad. Emprendimientos ejemplares. En La Cola Feliz. Antes de que Mariela presente a la invitada, debo decir esto, que lo leo de un diario de Uruguay, de Montevideo, dice: cuando la increíble doctora subió a bordo ayer, le grité a través de mi máscara que me he enamorado de su país. Ella se arriesgó a caer al mar al ser aplastada entre los dos barcos mientras se mecían en las aguas embravecidas, pero me miró con humanidad sonriente y emocionada mientras subía a nuestro barco. Es el caso de una doctora venezolana que va a presentar Mariela y la vamos a entrevistar, que en el crucero Greg Mortimer, un pasajero le agradeció a esta médica que va a presentar Mariela y a todo el equipo de salud por salvar las vidas de la embarcación. Mariela. Así es, Nelson, es un placer poder conversar con la doctora Noelia Rojas Ruiz, venezolana, médico especialista en diabetes, magíster en nutrición, residenciada en Uruguay. La doctora tuvo la valentía, como lo ha dicho Nelson, de abordar un barco crucero para atender y salvar la vida de esos pasajeros que estaban contagiados con coronavirus. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Hola, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, muy contento porque además fueron 112 pasajeros que se salvaron y además usted tuvo que arriesgar su vida, como dicen los diarios en su momento. Hay que decir, Mariela, que ella es natural del estado de Aragua, de Maracay, doctora. Muy orgullosos nos sentimos, doctora, de que sea venezolana. Bueno, muchísimas gracias. Yo también lo siento así. Bueno, y de que haya podido, salvar la vida de esos pasajeros. Cuéntenos la experiencia, ¿cómo fue eso? Mira, esto ha sido un viaje de emociones. Este barco para mí ha marcado mi vida porque yo creo que justo cuando desembarqué es cuando realmente caigo en cuenta de todo lo que hice, ¿no? Ver ese barco imponente y todo lo que nosotros vivimos allí, tanto los momentos de angustia como de desesperación, de estrés, jornadas laborales eternas. Fue un vaivén, realmente ha sido una experiencia dentro de todo, la contingencia. Para mí ha sido muy bonita, porque de verdad que nunca pensé que iba a tener la conexión que tuve con cada uno de los pasajeros y los tripulantes del barco. Ahora, pero importante saber, doctora, que ¿cómo arranca todo esto? Porque ahí dice usted estuvo entre dos barcos, ¿estaba usted asignada a un barco? ¿Cuál es o la llevaron directamente a los cruceros esos que estaban ahí en el mar? Mira, era un barco que quedó varado a 20 kilómetros de la costa de Montevideo. Sí. Ellos venían de Ushuaia, Argentina. Sí. Y pues una vez que se declara pandemia y que cierran la frontera a los países vecinos, Uruguay le da el permiso por lo menos a que se mantengan ahí a 20 kilómetros de la costa de Uruguay. Entonces, el crucero ya venía con dos médicos a bordo, que era el doctor Jeff y el doctor Usme. Lamentándolo mucho, los dos médicos tuvieron que ser aislados y la empresa, en vista de que tenía los dos médicos aislados, pues decide, emprende la búsqueda de médicos que puedan suplir esas funciones. Entonces, yo vivo en Montevideo ya desde hace 3 años y a mí me contactó la empresa a través de una doctora también venezolana que fue la que sirvió como de nexo entre la empresa y los médicos venezolanos en Uruguay que hicieron el anuncio de esta disponibilidad en este barco. Y ahí entonces yo me postulo y se postula el doctor Anderson Ortiz, entonces nosotros dos somos lo que venimos como a reemplazar esa función que ya tenían asignada los dos médicos en el barco. No sé ¿Cuántos si pacientes
Atendió, doctora, sí, que se entendió perfectamente. ¿Cuántos pacientes atendió y cómo era la gravedad de cada uno de esos pacientes? Mira, cuando yo llegué ya estaba a bordo el doctor Anderson Ortiz, y él realmente es el que me recibe y es el que me orienta en toda la situación y el que me pone al tanto y al día de la situación en el barco. Te podrás imaginar, es una situación muy complicada porque de forma normal en el barco pues hay confinamiento, la tripulación, la mayoría está en cabinas que no tienen ventilación, que no tienen ventana, y pues era realmente, para ellos era una situación que imagínate, nunca se lo esperaron, y mucha desesperación en el barco. Y mira, cuando yo ingreso, no te puedo decir el número exacto por temas de confidencialidad, pero era un número bastante importante. Tanto de pasajeros como de tripulación. Infectados. Que habían sido infectados por el virus. Y a nosotros nos tocaba evaluarlos a todos, una, inclusive 2 veces por día, monitorearle todo lo que era temperatura, lo que era saturación de oxígeno, si había algún síntoma, bueno, toda la parte de antecedentes, ¿no? Averiguar, indagar, a ver cuál tenía alguna patología que pudiera incrementar el riesgo de gravedad en la infección. Y la ventaja fue para mí que los pasajeros, yo ingresé el 8 de abril y el día 10 de abril ellos desembarcan. Entonces el barco queda con menos personas. Ellos desembarcan a través de un corredor sanitario que se hizo en Montevideo. Ajá, los que por supuesto no tenían el COVID. Bueno, o sea, de los que quedaron en la tripulación, ¿me mencionas tú? Sí, o sea, desembarcaron los pasajeros que no tenían el COVID, el coronavirus. Desembarcaron los pasajeros cuyos países los recibieron, independientemente de su estado de salud. El país que en este caso fue Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente países europeos. Ellos desembarcan, y sus países de orígenes no colocaron alguna contingencia o algún impedimento para decir si tenían coronavirus o no tenían coronavirus. O sea, simplemente eran ciudadanos y no pusieron ninguna excusa para eso. Ahora, doctora, una cosa, ¿por qué hablan en todos los diarios de el pase suyo al otro barco fue un pase bien difícil? Se trepó, dice, de un barco al otro. ¿Cómo fue eso, ese incidente que mencionan los diarios? Sí, lo que pasa es que, imagínate, el barco estaba a 20 kilómetros de las costas, entonces estaba ahí varado en mar y mar por todos lados, y para poder llegarle a él, lo que se hacía era que a través de una lancha que se enviaba, o por lo menos una vez por semana, para enviar comida, todo lo que nosotros necesitábamos, de pronto el equipo de protección, medicinas, todo lo que necesitaba el barco. Y bueno, mi ingreso fue a través de una lancha que no calzaba justo alguna puerta del barco. Entonces el ingreso fue un poco difícil, porque yo literalmente tuve que saltar entre mar y mar, y bueno, y confiando que el agente, el safety officer, entre barco y barco, Lucas, el polaco, y que
le tendré siempre agradecida, que fue el que me sostuvo cuando yo pasé al barco. Eso, sí, por ahí anda rodando también el video de cómo ingresé. Pero te digo, o sea, para mí ese momento no representó de pronto el momento de más coraje, porque yo tenía una paz y una tranquilidad en ese momento que, mira, llegar ahí y ver a esos pasajeros que estaban por todas las ventanas saludándome y diciéndome cosas lindas y emocionados, como que, bueno, Claro. como que habían visto no sé qué. Entonces, yo ese momento realmente no lo vi Se les olvidó. difícil. Claro, Claro, yo en ese momento se le no lo olvidó. vi difícil. No, le doctora, pareció que era algo normal. claro, con tanto entrenamiento en Choroní, doctor, usted que es de Aragua, tanto entrenamiento en lanchas en Choroní, en Cata, ya, usted dijo, esto es pan comido. Esto es pan comido, no se preocupen. Y sigue en Uruguay, usted está trabajando allá, doctora, ¿no? Exactamente. Tal cual. Usted sigue, sí, de verdad usted que sigue viviendo y y trabajando ese allá. fue el momento que tanto le impresionó a Steve, que es el que hace la carta. Steve, ahora somos muy buenos amigos, ahora tenemos una relación excelente, siempre ha estado pendiente de cómo voy, de si estoy bien, que cómo me siento. He estado muy pendiente, tanto él como su esposa también, que estaba también en el barco. Y a él le causó mucha impresión eso y la forma en cómo yo lo miré a él cuando yo me iba a subir. Porque él decía, tú tenías una cara de tranquilidad y de paz en aquel momento que a mí me impresionó muchísimo. Y yo de verdad así me sentía yo. Y ahí destaco realmente, que siempre lo digo y lo reitero, el poder que tiene la fuerza divina, la creencia en Dios, porque fue el que siempre me acompañó y el que siempre estuvo ahí protegiéndome. Bien. Qué bonita historia, ¿no? Valentía, convicción, creencia en Dios y que pudo ayudar a esos pasajeros. Ya todos esos pasajeros están recuperados, no hubo ningún caso de extrema gravedad. Bueno, de verdad Mira, que... sí, hubo pasajeros que tuvimos que desembarcar. Algunos de ellos, como te digo, llegaron a cuidados intensivos. Hasta los momentos, por lo que tengo entendido, ya se han recuperado. E inclusive hubo algunos que ya lograron irse y regresar a casa, a Australia, y creo también alguno de Nueva Zelanda. Pero sí, hubo momentos de mucha tensión. Para cerrar, doctora, usted sigue viviendo en Uruguay y trabajando como médico allá. Yo sigo viviendo en Uruguay y sigo trabajando con la tripulación. O sea, yo todavía sigo atendiendo la tripulación porque nosotros desembarcamos la semana pasada y nos enviaron a hoteles en Montevideo y todavía la tripulación no ha podido regresar a sus hogares. Entonces, solamente una pequeña parte de ellos y el resto, la gran mayoría sigue aquí en Montevideo. Entonces, hasta tanto ellos no puedan irse y regresar a casa, nos mantenemos, el doctor Arson y yo nos mantenemos en esa atención médica. Por lo pronto le sale a usted ir a Playa Pocitos, ¿verdad? Ah, bueno, la tengo aquí cerquita. Sí, por eso, así que bueno, muy agradecido, doctora, de verdad que encantado. La doctora Noelia Rojas Ruiz, venezolana, médico diabetólogo, magíster de nutrición, residenciada en Uruguay y quien tuvo la valentía de abordar ese barco crucero, como ella explicó, para atender y salvarle la vida a los pasajeros con coronavirus. Eran 112 pasajeros, según dicen las historias de los diarios. Así que buena suerte. Muchas gracias. Y bueno, y que Dios la bendiga y la ayude y que siga ayudando a gente. Así que, Mariela. Seguimos.